Pues hoy nos acompaña el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. La semana pasada conocíamos datos de empleo buenos para ser un mes de septiembre. Subía la afiliación a la Seguridad Social, se reducía el paro registrado. ¿Cree usted que seguirán estos buenos datos en el mes de octubre? Bueno, yo creo que los datos del mes de septiembre son irrelevantes. A mí me parece que analizar el mes de septiembre aislado, sin tener en cuenta lo que se ha destruido, de dónde venimos, a mí no me dan una foto que me merezca una reflexión ni positiva ni negativa. Este es un país que mientras no controle la pandemia, la situación económica continuará en caída libre, y es verdad que en determinados momentos, como la situación es tan tremenda como la que es, pues podemos tener un mes de septiembre que parece que nos da un cierto respiro. Yo creo que el dato mejor que hemos tenido desde el punto de vista de empleo y desde el punto de vista de crecimiento económico es la primera semana del mes, me parece que fueron las 2 primeras semanas del mes de julio. El mes de julio sí que parecía que iba a remontar, porque a mí me hace el efecto de que efectivamente, si controlamos la pandemia, vamos a mejorar significativamente. Pero ahora estamos en una fase contraria. Sí, estamos en una fase contraria, efectivamente, no se han hecho los deberes y en consecuencia estamos en una fase contraria. Yo lamento profundamente que estemos discutiendo solo la situación en la que estamos, y que no entremos a fondo. ¿Por qué? Los países que no han hecho nada, como ha ocurrido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues nos encontramos abocados a esta situación. Es decir, el ir viviendo cada día engañando al personal. Hoy contratamos rastreadores diciendo que se van a cumplir acuerdos que se llegan con el gobierno, finalmente verificando que no se cumplen, diciendo que vamos a ir al curso escolar con no sé cuántos profesores más. En realidad ni siquiera los que se han dicho se están cumpliendo, pero ya no solo en la Comunidad de Madrid, en otras comunidades tampoco. Pues es lo que nos genera esta situación, por no hablar de los sanitarios, que a mí me pareció como muy escandaloso y desagradecido, por ejemplo, lo que pasó en la Comunidad de Madrid cuando se cerró el hospital de IFEMA, que todos hemos visto las imágenes del cierre del hospital, una celebración por un lado y un grupo de sanitarios protestando porque efectivamente ni siquiera se tuvo la delicadeza de darles una semana para que abandonaran el hotel. Se les dijo que inmediatamente tenían un día para recoger sus cosas y irse al hotel. Creo que esta pandemia, las administraciones no tienen que jugar con táctica. Hay que trabajarlo a fondo, y si lo trabajamos a fondo, yo creo que vamos a tener menos sustos. Sustos tendremos, pero en todo caso sustos controlados que nos permitan no ir a las situaciones en las que estamos. ¿Son los agentes sociales ahora mismo el ejemplo de lo que hay que hacer cuando estamos en una situación como la nuestra? Porque ustedes están llegando a acuerdos, cada vez cuesta más, también es verdad, cada vez lo sufrimos más, porque lo tenemos que estar hasta prácticamente salvados por la campana en lo último de los ERTE, por ejemplo. Pero, ¿qué hacen ustedes que, por ejemplo, no puede hacer la clase política, que les está costando ponerse de acuerdo en prácticamente todo ahora mismo? Bueno, yo creo que no somos ejemplo de nada, porque en todo caso cada uno tiene que cumplir unas obligaciones, nosotros hacemos las nuestras y creo que lo hacemos bien. Seguramente que la diferencia fundamental es que la vida empresarial y la vida sindical percibes que si no tomas las medidas que tienes que tomar, estás perjudicando a mucha gente y a muchas empresas. Y en consecuencia sabes que tienes que llegar a un acuerdo casi sí o sí, porque nadie entendería que no lo hiciéramos, ¿no? Entonces yo creo que esa responsabilidad, junto con otro elemento que es intentar aportar en una situación de crisis como la que estamos también, una cierta estabilidad, confianza, pues son los que nos animan a llegar a acuerdos, efectivamente siempre en el último segundo. Yo alguna vez lo he dicho, creo que podíamos haberlo hecho 15 días antes, pero en buena parte la responsabilidad que nos ha hecho es del gobierno, que también siempre va con cambios de última hora, con problemas entre el propio gobierno, y porque igual tiene más épica hacerlo el último día. Es un desastre que se haga el último día. Costó mucho el último de los ERTE, ¿no? No más que el anterior.
En todo caso, a mí me hace el efecto de que seguramente que parecía que costaba más, porque partimos de una base en la reunión que tuvimos en Palma, que es que había acuerdo, porque es que en Palma no había ninguna diferencia. Eso era a principios de septiembre, ¿no? Que fue a principios de septiembre. Llegamos a la primera reunión con el gobierno. Hay un cambio de planteamiento, tenemos documentos del gobierno que nada tienen que ver el uno con el otro, no es que sean contradictorios, que no tienen nada en común, y eso nos llevó a un tiempo mucho más largo de negociación, incluso después de levantada la mesa, pues de trabajo para incorporar a la COE, porque para la UGT es tan importante que firmemos el acuerdo de los sindicatos como que lo firme la patronal. Hay quien ha pensado, bueno, los sindicatos ya habéis sacado lo vuestro. No, es que lo nuestro es todo. A mí dejar una empresa sin que pueda utilizar los ERTEs de fuerza mayor es tan desastroso como que los trabajadores no cobren el 70%, porque si no hay empresa, no hay ERTE. Y por tanto, para nosotros esta acción es una acción que necesita la suma de las dos partes. Por eso para nosotros era tan importante que la COE también estuviera en el acuerdo. O sea, que no quedó tocado el diálogo social de esta negociación. No fue más duro hablar con la patronal esta vez. No, en realidad con los temas de los ERTEs no hay grandes diferencias con la patronal. Algunas sí. La patronal volvió a sacar el tema de que no hubiera tiempo de obligatoriedad de mantener el empleo, y yo creo que ella misma se ha dado cuenta que eso no tiene ni pies ni cabeza. Somos el país de la Unión Europea que menos tiempo tiene las empresas la obligación de mantener el empleo. Alemania tiene 1 año, Francia tiene 1 año, nosotros tenemos 6 meses, y además, por si fuera poco, como somos un país de pymes, en la última reunión hicimos una concesión que yo creo que es lógica y razonable, que es que en el caso de que una empresa esté en suspensión de pagos y haya un proceso de negociación para mantener la empresa, pues que esa cláusula no se va a aplicar. Yo creo que desde ese punto de vista lo hemos conseguido, y hemos conseguido para nosotros 3 cosas muy importantes. Primera, que se mantenga el 70% de la cuantía. Bajarlo del 70% no tiene ni pies ni cabeza, porque quiere decir bajar a la mayoría de la gente a menos de 600 euros la percepción, pero a muchos a 250, porque hay mucha de esta gente que tenía contrato a tiempo parcial. Una segunda, el contador a cero. Es decir, que el tiempo que se está en ERTE no se le descuente de la acumulación de derecho de desempleo que tenían las trabajadoras y los trabajadores. Y la tercera, que la gente que está en contrato temporal fijo, para entendernos, que son los fijos discontinuos, que ahora se les acaba la relación, que hasta ahora tendrían cotizado y tendrían derecho a tener un tiempo de desempleo, pues que puedan tener ese tiempo de desempleo, aunque no lo hayan cotizado. Supongo que ahora las urgencias están cubiertas, por decirlo de alguna manera, pero bueno, hay otros asuntos que están encima de la mesa. Hay un asunto pendiente, que es la reforma laboral. ¿Han tenido contacto con el gobierno? ¿Eso cómo funciona? ¿El gobierno lo propone? ¿Quieren ustedes hacer una propuesta al gobierno, hablarlo con la patronal primero? ¿Cuál es su estrategia para afrontar un tema que está encima de la mesa y que todo el mundo está de acuerdo en que hay que afrontarlo en algún momento? No, la patronal sabe lo que queremos, el gobierno sabe lo que queremos, y yo creo que a día de hoy toda España sabe lo que queremos. Nosotros queremos derogar la reforma laboral. La reforma laboral en esta pandemia se ha demostrado absolutamente inútil. Bueno, inútil no, ha servido para que haya 1 millón de trabajadores y trabajadoras que hayan sido despedidos en los primeros meses de la pandemia. Que si no hubiéramos tenido la reforma laboral, no hubiéramos tenido esta situación tan desastrosa de empleo que teníamos, estos trabajadores hoy igual estaban en un ERTE, o en un ERTE que ya se hubiera reconvertido en puesto de trabajo. Por tanto, yo aún no he encontrado a nadie que me explique cuáles son las ventajas que tiene el actual modelo de relaciones laborales, ni para los trabajadores,
ni para la economía de mi país. Creo que es un lastre que, como hemos visto en esta pandemia, se puede suprimir con una flexibilidad que viene de la mano de los ERTEs. El gobierno insiste en que ahora lo que se puede afrontar son los conocidos como aspectos más lesivos, bueno, ¿no? Que son cinco puntos, si no me equivoco. Bueno, el gobierno... ¿Ustedes están dispuestos a aceptar eso? No. Primero yo quiero saber cuáles son los puntos del gobierno, porque el gobierno tiene un acuerdo programático entre Unidas Podemos y el gobierno, y yo no oigo las mismas voces en todo el mundo. Por lo tanto, primero, díganos cuáles son los más lesivos, a ver si pues empezamos a avanzar, y después de eso vamos a ir a por los otros. Yo quiero significar con un ejemplo que ha pasado este fin de semana en Barcelona, hasta qué punto esta reforma laboral es absolutamente inaceptable y tiene un trato criminal para los trabajadores. Es decir, hemos tenido un conflicto que es el conflicto de Nissan. Uh-huh. Hemos solventado el conflicto de Nissan, pero es que en la fábrica de Nissan había 550 personas que estaban trabajando de una empresa que se llama Acciona. Entramos en un proceso de negociación con Acciona con la idea de salvaguardar con el mismo criterio sus puestos de trabajo, que era que la actividad nueva que viniera, en las subcontratas que tuviera, cogiera a estos trabajadores. Después de un mes de negociaciones, la empresa se levantó de la mesa. Todos pensábamos que con la idea de retomar las negociaciones en la última fase. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Pues que los trabajadores de Acciona se han encontrado que en su cuenta corriente tienen una indemnización de 12 días, o sea, de 20 días por año, máximo una anualidad, 12 meses, y el sindicato recibió vía WhatsApp la comunicación de que ya habían procedido al despido. Este sistema es canalla. No puede continuar en nuestro país. Por eso, para nosotros la reforma laboral no será una cosa del pasado. Hemos hecho mucho que durante la pandemia hemos priorizado los aspectos que nos parecía que eran fundamentales, pero ahora tenemos que entrar a discutir sobre todo elementos como las causas objetivas de despidos colectivos. Uh-huh. Otro asunto que también está pendiente y del que puede haber alguna novedad, porque estamos pendientes de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, es del futuro de las pensiones, de si hay algún tipo de reforma, de estructuración nueva. Nos consta que desde el Ministerio de Seguridad Social quieren hablar con ustedes. ¿Tienen cita? Tenemos cita, lo que no sé si estoy en condiciones de poder decir la cita o no, pero bueno, la diré, porque tengo una carta del ministro y supongo que eso me da derecho a decir que estamos citados el día 13 de este mes. ¿Ustedes es con todos los agentes sociales? Sí, creo que es una cita con todos los agentes sociales, es decir, las patronales y las organizaciones sindicales con el ministerio. Esa es una negociación y el Pacto de Toledo es otra. Es decir, entonces, yo espero que en el Pacto de Toledo los partidos... que nos dicen que están cerca de un acuerdo. Bueno, vamos a verlo. Yo en todo caso lo que espero es que sean responsables con sus compromisos electorales. El Pacto de Toledo no puede sacar una resolución condicionada por la pandemia. Porque es que lo que vamos a hablar de las pensiones es para los próximos 10, 15, 20 años, 30 años. Por tanto, no puede ser que por la situación económica de hoy, que todos pensamos que se va a superar, que vamos a entrar en otra fase, condicionemos el futuro del sistema de pensiones. Es en ese sentido que para nosotros es fundamental que, primero, ir al año 2011, que es el último acuerdo que se firmó con las organizaciones sindicales y empresariales y el gobierno, que está vigente porque hasta el 27 no acaba en su integridad la aplicación del acuerdo de pensiones. Derogar la reforma del 2013, que básicamente es hacer una cosa que ya se hace, que es actualizar las pensiones con el IPC, que lo hacen de una manera, digamos, un tanto alegal, pero que necesariamente necesita derogarse para que se vuelva a actualizar de acuerdo con el IPC, y derogar el factor de sostenibilidad, que está derogado hasta el año 2023 en los últimos presupuestos generales del Estado por una condición que puso el Partido Nacionalista Vasco al gobierno. Entonces, derogar esa reforma. A partir de ahí tenemos la reforma del 2011, que podemos hacer muchísimas cosas con ella. Ahora, no hay atajos para el tema de las pensiones. Es decir,
La media de edad de jubilación en nuestro país no está condicionada porque los trabajadores y las trabajadoras de España queramos jubilarnos antes de tiempo, sino que está condicionada fundamentalmente por el desempleo. Hay del orden de 635.000 trabajadores y trabajadoras que en el año 19, no en el 20, en el 19, fueron expulsados de su condición de trabajadores activos hacia la Seguridad Social. Se les obligó a jubilarse el 81% en unas condiciones de pérdida de parte de su pensión, porque si tú estás en el desempleo, no puedes cobrar prestación por desempleo ahora. Antes ya no se podía cobrar y tenías que jubilarte obligatoriamente antes. Ahora no, ahora puedes acabar de consumir el desempleo. ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer nada, vas a esperar que pase el tiempo y que incluso no tengas derecho a ninguna pensión. Por eso a mí me parece que en el tema de las pensiones no se puede hacer condicionado por la actual situación y que en todo caso tenemos habría que esperar un poco a lo mejor. Bueno, esperar no está mal, podemos esperar o no partir de los datos económicos que tenemos hoy. Partir de una cosa que a mí me parece mucho más objetiva, que es ver cuánto gasta en España en pensiones, cuánto gasta España en relación con la riqueza que generan pensiones, el 10%, no llega. Cuánto gasta Alemania, pasa el 12%, Francia pasa el 14%, Italia está cerca del 16%. Por tanto, nosotros no podemos decir que gastamos mucho en pensiones. Lo que ocurre es que la Seguridad Social paga gastos que no se corresponden con el... ¿A usted le parece bien retirarlos? Esos, que es una de las intenciones que tiene el ministro Escrivá. Bueno, a mí me parece bien que los pague el Estado. Retirarlos del sistema de pensiones... Retirarlos de la Seguridad Social, que los pague, sí, pero que se paguen de otro sitio. Tienen que estar dentro de la Seguridad Social, porque si nosotros retiramos las pensiones de viudedad de la Seguridad Social, por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que será una pensión que empezará con el tiempo a no actualizarse como al resto de pensionistas. Por tanto, tienen que continuar el sistema y el Estado tiene que hacer una buena resolución por aquellas cosas que le paga de más, por decirlo de una manera. De más, para entendernos. En un momento estaría con nosotros Lara Hermoso, pero antes yo le quería preguntar por una fecha importante, el próximo miércoles, el Día del Trabajo Decente, ahora más importante que nunca, ¿no? Especialmente importante, y sí. Bueno, eso es importante siempre, ¿no? Sí, el contexto da igual. Pero cuando nosotros empezamos con el tema del trabajo decente, casi que nos costaba hablar del trabajo decente, porque en España hablábamos del trabajo precario. Hoy está plenamente vigente el tema del trabajo decente con estas palabras, porque en realidad los datos que tenemos, mírese por donde se mire, y los tengo aquí porque me los acaban de pasar, pues la situación de temporalidad en nuestro país es absolutamente brutal y crece. Las personas que tienen un contrato a tiempo parcial y que lo querrían tener a jornada completa, casi es el 60% de los que tienen un contrato a tiempo parcial. La situación que se vive en nuestro país de personas que están trabajando en la economía sumergida, estamos hablando de 1 millón, un poco más de 1 millón, que hemos visto además que ahora ya es innegable, porque en el confinamiento ha aflorado esas personas que no tenían nada. De ahí pusimos en marcha el mínimo vital, que todavía no se está pagando ni de lejos. Por tanto, yo creo que efectivamente esta referencia es una referencia que hoy a nosotros nos sitúa más cerca de los países que antes mirábamos, que teníamos que ayudar, que del entorno, si vamos hacia el norte, alemán o francés. Bueno, pues el miércoles esta jornada del Día del Trabajo. España con asambleas delegados para explicar las razones. Ha bregado durante muchos años en UGT, en Cataluña, ahora a nivel nacional. ¿Cuál ha sido el líder político con el que más ha chocado, el negociador que más le ha quitado el sueño, el más duro? Sería complicado. Bueno, pues dígame alguno, no empiece con que sería complicado. No, es que estoy intentando dar un repaso y desde luego en mi experiencia de los últimos 4 años, porque en Cataluña una confederación sindical, el nivel de negociación es más escaso, para entenderlo, ¿no? Por tanto, casi que iría en lugar de a gobernante
a responsable ¿Y de los empresarial. últimos, y de los últimos 4 años? De los últimos 4 años, pues con toda seguridad el actual gobierno, porque nunca hemos tenido una situación tan dura y tan complicada como la que tenemos con este gobierno. Si me preguntas, ¿y es donde ha sacado más provecho desde el punto de vista social? También. O sea, Yolanda Díaz es la negociadora más dura que ha tenido enfrente. Yolanda Díaz es una mujer muy inteligente, que conoce muy bien lo que trae entre manos, lo que trabaja, y que es dura con sus convicciones, como lo somos nosotros. El sindicalismo siempre ha estado muy asociado a los cantautores, a la música de los cantautores, a la canción protesta. A ver si rompe usted el cliché esta noche. Dígame, ¿qué canción se pone usted cuando llega a su casa por la noche así de buen rollo? No, de buen rollo, ninguna canción de protesta, o sea... No, por eso decía, que a ver si rompe usted el cliché. La verdad es que cuando llego a casa, casi siempre lo que pongo es la televisión para acabar de ver las noticias, para acabar de saber qué es lo que ha ocurrido, y yo soy más bien de canción romántica. ¿Del tipo? Mi canción favorita, sin ningún lugar a dudas, es Parábolas de amor. Oiga, usted siempre lleva fular. Hoy también es un sello ya distintivo. ¿A qué político español le regalaría un fular de los suyos? Un fular, ¿eh? No quiero decir que le eche un pañuelo al cuello, entiéndame. Pues no sé, creo que le regalaría un fular a Pablo Casado. ¿Le ve usted estiloso de llevar fular? Le veo ¿no? estiloso, y además se lo regalaría un fular pues rojo, lila. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, rojo para que recuerde a su abuelo, que fue condenado por ser militante de la UGT, y lila porque creo que conviene que todo el mundo recuerda que en nuestro país hay muchas mujeres que padecen cada día, no solo discriminación social, económica, laboral, sino lo que es peor, violencia asesina. Pues Pepe Álvarez, muchísimas gracias por compartir este rato de charla aquí en el 24 Horas, en Radio Nacional, en la radio pública. Gracias. Hasta la próxima.